Comenzamos con nuestra primera entrevista. Tenemos el gustazo de conversar con una joven escritora que ya comienza ganando su primer premio. Quiero darle las gracias por estar junto a nosotros y por llegar al estudio por vez primera. Laura, querida, bienvenida. Gracias por estar acá. Te agradezco. ¿Desde cuándo te empezó en la literatura? Bueno, yo escribo desde que tenía 13 años más o menos. 13 años. ¿Y qué escribías? Sí. Imagino lo que todo adolescente a esa edad le gusta escribir, digamos, ¿no? Sí. Bueno, empezaba escribiendo cartas y luego empezaba escribiendo historias así basadas en mis sueños, en lo que me imaginaba. Y a partir de ahí pues ya te interesaba más el ámbito literario, digamos. Sí. Bien, a ver, cuéntame sobre tus primeras lecturas. ¿Cómo podemos entender a la escritora Laura partiendo de lo que leía? Ya. A ver. Bueno, lo primero que he leído, y creo que muchas personas que tienen mi edad ahora se van a sentir identificadas, ha sido Harry Potter. Harry Potter, ok. Sí. Sí, me imagino, así fanática a morir de Harry Potter. Sí. ¿Por qué te atraía su escritura? Más, me imagino, más que la historia misma, sino la forma en la que está contada. Porque era un mundo fantástico, entonces yo creo que crear, digamos, un universo de esa manera, con personajes tan únicos, con detalles que no existen, ¿no?, en nuestra realidad, es realmente un arte. Entonces, ese tipo de cosas llaman la atención. Y uno intenta siempre ser capaz de replicar, ¿no?, algo similar. Sin embargo, yo no escribo ciencia ficción. Claro. Y luego de leer Harry Potter he empezado a interesarme por otros autores. Por ejemplo, mi autor favorito es Stephen King. Y he empezado a leer Stephen King en adelante, después de haber leído Harry Potter. Y luego entré a la universidad, dejé la lectura por una temporada y luego claro, me dediqué llegaron a lo otras académico. lecturas. Sí. Otro tipo de lectura, ¿no? Sí, lo académico, lo científico. ¿Qué estudiaste en la universidad? Biología. Biología. Sí. Muy bien. Entonces ya era algo más técnico, ¿no? ¿Y por qué te interesa entonces el ámbito de la literatura infantil juvenil? Bueno, ahí hay un detalle. La literatura infantil para mí fue un reto. Entrar a este concurso era algo que no estaba considerando y cometí el error de pensar que escribir un cuento para niños iba a resultar sencillo. Claro. Y fue probablemente lo más difícil que he lo que te has encontrado. enfrentado. ¿Cuáles han sido esas dificultades? Bueno, en primero pensar que al escribir para niños lo que tenemos que hacer es tratar de enseñarles algo. Ser pedagógico siempre. Exacto. Buscar una moraleja, buscar una enseñanza en el cuento, ¿no? Y cuando descarté esa idea, porque esa fue la primera dificultad, ese es el primer error, ¿no? Tratar de enseñarles algo a los niños. Al descartar eso ya me di cuenta que sacando esa idea y tratando más bien de mostrarles algo y que sean ellos mientras leen los que descubran lo que quieran sacar de la lectura, fue mucho más sencillo. Claro. Y aún así, entrar en sus mentes es más complicado porque ellos tienen la imaginación más viva. Creo que los autores nos tenemos que dar cuenta que en lugar de querer enseñarles algo a ellos o en lugar de querer, digamos, transmitir valores o moralejas o cualquier otra cosa mediante la literatura a los niños, hay que verlos a ellos y plasmar lo que ellos nos muestran en la literatura infantil. Claro. Es interesante lo que dices porque eso implica cierto estudio, digamos, anterior a la escritura de cómo funciona la mentalidad de un niño. Sí. Y de hecho, imaginarte, digamos, a ti misma en tu etapa de niñez para un poco pensar y decir, bueno, ¿qué pensabas, Lau, cuando tenías esta edad? ¿En qué estabas imaginando, digamos, parte de tu existencia? ¿Cuáles eran tu fantasía? ¿Y cómo vivías, digamos, esa etapa? Sí. Bueno, eso también ha sido una parte del proceso creativo del cuento. Porque, bueno, yo como hija única... Necesitaste más de la fantasía. Sí, porque jugaba sola y
tenía mis amigas, digamos, del colegio, pero eso era, digamos, en el horario del colegio, cuando las veía, y ya siendo más introvertida, necesitaba crearme mis propias historias. Claro, tus propios amigos, tus propios personajes. Cuéntanos sobre el cuento que ganó el premio. Bueno, ese ha partido acerca de una observación que hice en la ciudad. El título del cuento es El sombrero de Edgar. Entonces el título ya habla acerca de un sombrero y de un señor. Se trata de un señor que tiene muy mal humor y esta observación fue porque cuando caminamos por la calle de la ciudad, por cualquier calle de la ciudad, uno va muy cerrado, pensando en sus cosas, queriendo llegar lo más rápido posible donde tiene que llegar y no se fija en las demás personas. Algunas veces te empujan, otras veces te subes al minibús y ni siquiera le pides perdón a alguien por apoyar tu mochila sobre su pierna o lo que sea. Y uno asume que la otra persona no lo hace con maldad, pero ¿qué tal si sí, ¿no? ¿Qué tal si hay una persona realmente que tiene tanto mal humor que lo hace con maldad? Que anda molestando a todos los que se encuentran en el camino. ¿Cómo Así vincular ello con la imaginación del niño? Porque, bueno, si bien decías que te había resultado muy difícil, el concurso también estaba de alguna manera dirigido al ámbito, a este ámbito, digamos. Claro. Sí, porque los lineamientos del concurso eran la paz inclusiva, la paz colaboradora. Claro. Entonces, cuando yo tenía ya esa idea base del cuento, tenía que darle un giro, ¿no? Un giro, pero no quería meter un personaje niño. Quería que los niños más bien vieran este mundo de los adultos desde otra manera. Entonces, ya cuando... Bueno, no sé si puedo hacer spoilers del cuento. No, mejor no. Bueno. Pero en cierto momento cambia la perspectiva del cuento con la que inicialmente comenzamos, como que aparece el giro y el famoso desenlace no es lo que espera el lector en cierta medida. Claro, más bien esto sin ser, digamos, ningún adelanto del cuento, o sea, nada revelador. Nuestra ciudad es tan impredecible, o sea, nos suceden tantas cosas tan repentinamente, que una situación en la que una persona no espera nada de nadie, la ciudad cambia, las situaciones cambian, y de repente alguien que no espera nada de nadie va a necesitar de los demás. Qué bien, y qué lindo hacerlo desde la perspectiva de un niño. Así es que es un gran reto el que has afrontado y ahí está la recompensa, haber sido ganadora de este premio 2019 y bueno, que también busca influenciar y dar a conocer a aquellos jóvenes que todavía no tienen una amplia obra y que están comenzando, en este caso tú como joven también, como mujer representativa. Así es que muchas felicidades, te agradezco muchísimo por haberte venido. Muchas gracias. Muy bien. Ahí conocimos parte de la historia de Laura. Usted quiere conocer quizás el cuento de cerca, vamos a esperar que sea publicado después de que evidentemente se concrete el circuito oficial de este premio. Y recuerde además que nuestra entrevista puede luego encontrarla en las redes sociales un minutito después de que se acabe el programa para que pueda pues nuevamente verla y en caso de que esté interesado en lo que propone Laura, pues directamente comunicarse con ella a través de las redes sociales. Hacemos una pausa y a la vuelta seguiremos con más información, conversaremos sobre moda consciente.